Şaka mı yapıyorsun? Bana aşık değil misin? Aşığım. Ne bileyim öyle sayıklamalar falan. Karım rüyasında benim adımı, bana olan aşkını sayıklarken benim hoşuma gidiyor. Yasmin, benimle evlenir misin? Şair yakaladı. Sahi mi? Hesap vakti geldi. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Dylan cree que alguien más entró en la habitación? ¿Por qué Zebair no pudo hacerle nada a Miran? ¿Hassan le contará a Zebair lo que dijo Dylan? ¿Cómo encontrará Baran una solución al delirio de Dylan? ¿Qué pasará cuando Baran le diga a Dylan que habla constantemente de sí mismo? ¿Aceptará Yasmin la propuesta de matrimonio de Harun? ¿Zebair provocó la captura del poeta? ¿Qué pensarán Baran y Dylan cuando vean el barro en la almohada de Miran? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Dylan revele que un extraño entró en sus habitaciones y que Baran Sair siga siendo cauteloso aunque lo atrapen, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Cuando Dylan llega a Miran en un estado de miedo e inquietud, notará que la ventana de la habitación se ha abierto porque está prestando atención a todo. Cuando Zebair escucha la voz de Dylan, deja la ventana abierta y sale corriendo. Pero Dylan tiene mucha confianza y es consciente de que cerró la ventana y se fue porque tomó todas las precauciones que se le ocurrieron. Es por eso que la señora Azade dará seguimiento a este incidente y preguntará a Gul y Baran si abrieron la ventana de la habitación, para que nada suceda como ella teme. Esto se volverá más aterrador para Dylan cuando pregunte y ninguno de ellos diga yo no lo abrí. En cuanto a Zebair, cuando le pasa a Miran, cuando apunta con el arma al principio, le tiemblan las manos y no puede golpear. Luego, cuando decide asfixiarla con una almohada, no puede resistirse al dulce rostro de Miran y no se atreve a matarla. De hecho, en el momento en que toma la mano de Miran, se siente muy mal y de repente retira su mano. Más tarde, cuando escuche el timbre, tendrá que escapar antes de poder lastimar a Miran. Mientras Dylan habla con todos para saber quién abrió la ventana, Hassan es testigo de ello. Se entera de que Zebair no puede hacer nada y se da cuenta de que su objetivo es Miran. Cuando usa esto contra Zebair y le dice por qué apunta a Miran porque es más bien un ángel inocente, se produce una ruptura entre ellos. Como siempre, Zebair se enoja con Hassan por decirle que no interfiera en mis asuntos y que haga lo que le digo. Como Dylan no puede descubrir quién abrió la ventana, ahora delira incluso mientras duerme. Baran se ríe y se siente triste por esta situación. Para que Dylan olvide esto, hace bromas y se ríe, diciendo que hablas de mí incluso mientras duermes. Al mismo tiempo, pasa tiempo llena de amor y lujuria y hace que Baran Dylan le cuente cómo se enamoró de ella. Dylan está a la vez avergonzado y satisfecho con lo que dijo Baran. Como resultado de estas conversaciones, se acercan y se vuelven un poco coquetos. Estas escenas donde se producen confesiones de amor mutuo olerán a amor. Harun piensa que Yasmin es la mujer de su vida y gracias a estos recientes acontecimientos se vuelve mucho más seguro de este pensamiento. Y no quiere perder el tiempo, como cuando llega tarde a una cita e inmediatamente le propone matrimonio. Yasmin se alegrará mucho cuando vea a Harun arrodillado frente a ella y haciéndole una propuesta de matrimonio con un anillo. Él dirá sí a esta oferta sin perder tiempo. Después, Harun abrazará a Yasmin y de esta manera experimentarán su alegría. Para poder entrar a la habitación, Zebair le dijo a Baran sobre la ubicación de Sair, de lo contrario, Baran no saldría de la mansión. Como resultado, Baran regresó a la mansión y Akif atrapó al comisionado Sair. Zebair salió muy perjudicado de esta situación. Porque no pudo dañar a Miran y perdió la vida a manos de Sair, su mano derecha. Pero dejó una huella. Aunque puede que no se note de inmediato, cuando Dylan toma la almohada de Miran y la deja, ella y Baran se darán cuenta de que es barro. Baran pensará que los reparadores que ya sospecha pueden haber entrado en la habitación e intentará localizarlos. De inmediato, Así, recorrerá un largo camino hasta llegar a Zebair sin darse cuenta.
Akif, el comisario, interrogará a Sair y Baran, los mecánicos que trabajan en la mansión, y aprenderán algunas cosas. De esta forma, Baran podrá saber que Zebair sigue vivo. Sí, mis queridos seguidores. Me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.